Reporte del resultado para la previsión sísmica número 03 de fecha 20 de diciembre de 2024. Buen día para todas y todos. Soy Mauricio Granados Alonso. Antes de dar el resultado, hablaré de otras ideas e hipótesis que he tenido desde 1989, cuando me enteré de que mis ideas sobre la sismogénesis en la Tierra son las correctas. Suscríbanse al canal, habiliten la campana de notificaciones, envíen este canal a todos sus contactos y piquen en me gusta. También pueden dejar sus comentarios en opiniones. Hipótesis en la generación de terremotos en la Tierra, sismogénesis. La energía de los terremotos podría estar relacionada con el calor del magma o con el gradiente geotérmico. Entonces, E, que es la energía interna del sistema, sería en unidades de megajoules, MJ. Y podría ser la energía liberada en los hipocentros. La energía del magma podría influir en la liberada en los focos. Una fórmula es la de magnitud de momento de Thomas Hanks y Hiroo Kanamori, que reemplazó a la de Charles Richter, que mide la energía de los terremotos en los hipocentros, denominada magnitud de momento sísmico o M/W. Indispensable analizar en los continentes, en particular sistemas montañosos, límites convergentes. Investigaciones concretas para resultados a mediano plazo. La zona a estudiar al principio y que tiene una relativa continuidad es la de la cordillera de los Andes, de la placa Andes Norte en su totalidad, entre Venezuela y Ecuador, mitad norte de Ecuador, con una longitud aproximada de 2.800 kilómetros, no en línea recta, y un área supuesta de 970.000 kilómetros cuadrados. Lo ideal es información meteorológica, IMAT, IDIGER, Canal Clima, NOAA, GOES, Aqua, etc. de todas las regiones de inducción sísmica principales y de zonas y microzonas de contacto en la placa, permanente y continua, minuto a minuto, 24 horas al día y los 365 días del año durante unos 10 años, además de hacer recopilación sistemática desde los primeros datos históricos en Colombia y de los otros institutos meteorológicos de Venezuela y Ecuador, lo cual podría reducir el tiempo de concretar resultados, y los actuales de forma inmediata, en tiempo real o simultáneos, de todas y cada una de las estaciones meteorológicas para una permanente reducción en errores, tanto en magnitudes como en lapsos, como de lapsos en pronósticos. Inicialmente de unos 24 días en total, 12 en exceso o en defecto, de ocurrencia luego de precipitaciones fuertes que sigan a época de verano prolongado e ir concretando lo antes posible los epicentros y, lo más importante, los hipocentros. Son indispensables los datos detallados de instituciones meteorológicas. También sería interesante calcular las magnitudes en los epicentros, magnitud relativa, M/S, además de los hipocentros, magnitud absoluta, M/HC, de cada evento sísmico. Sobre algunas hipótesis que han deducido geólogos desde inicios de la especialización en sismología, especulaciones sin fundamentos reales.
La energía de los terremotos se acumula no en decenios o siglos ni milenios, sino solo en meses. Los procesos telúricos o eventos tectónicos, terremotos, erupciones volcánicas, son sucesos internos de los planetas tectónicamente activos y en lo absoluto están influenciados por factores externos como alineaciones planetarias, explosiones solares, rayos cósmicos, etcétera, etcétera. No existen los sismos cíclicos, disculpen. Resultado de la previsión sísmica número 03. Ayer finalizó el periodo crítico para la tercera previsión científica sísmica y hoy inicia el de la cuarta previsión. Vean el video de YouTube del 3 de enero de 2025. Fue corregido el error, ya que no se presentó el evento sísmico importante que calculé dentro de la placa tectónica Andes Norte. A Dios gracias, los dos primeros terremotos sí fueron acertados, como lo reporté un día después del final del periodo crítico de cada uno. Si vuelven a ver los videos, se darán cuenta de que fueron dos pronósticos seguidos atinados, con una diferencia de un poco más de un mes, como para marca mundial. Corrigiendo errores, Dios mediante, los aciertos ya al 100% de las absurdas exigencias mundiales, magnitud, fecha y epicentro. Hay no decenas ni miles, sino millones de epicentros solo en la placa tectónica Andes Norte. Volverán a estar en aumento por porcentaje. Me encantaría que todos ustedes, quienes ya conocen el canal, me pusieran bolas y divulguen que hay una persona que logró atinar en dos eventos sísmicos seguidos a finales de 2024 en el canal de YouTube @MauricioGranadosa_terremotos. Videos oficiales. Previsión científica sísmica, pronóstico en YouTube número 01 de fechas 24 de octubre y 5 de noviembre de 2024, con el reporte de acierto en video del 23 de noviembre de 2024, y previsión científica sísmica número 02 de fechas 30 de noviembre y 12 de diciembre de 2024, con el reporte de acierto en video del 30 de diciembre de 2024, con bajos errores en magnitudes, fechas y por primera vez también en hipocentros. Que este canal también se vuelva viral. También tengo en mi poder evidencias irrefutables de otros 36 pronósticos que he acertado. En total atinados 38 de 40. Entre 1994 y 2024. Igualmente con bajos errores en magnitudes y fechas, a pesar de no haber podido tener acceso a los datos para también haber logrado acertar en los epicentros. 2/3 partes o un 66.67% de las exigencias mundiales en predicción científica de terremotos. Y todos fueron dentro de la placa tectónica Andes Norte, excepto uno, que fue en la placa Caribe entre 2017 y 2018. Tengo prácticamente todas las pruebas en correspondencia debidamente radicada a instituciones como SGC, antes Ingeominas de Colombia, USGS de Estados Unidos y otras varias. Quien tiene ideas brillantes conoce el pensamiento de Dios. Modificando un poco la frase célebre de Arquímedes, puedo afirmar: dadme un punto de apoyo y también os diré dónde se moverá el mundo. Buen día para todas y todos ustedes.